¿Cómo es que nosotros debemos de irnos santificando? La palabra enseña que nosotros tenemos que ser santos. Y claramente la Biblia establece que si no somos santos, no vamos a ver a Dios. Si no vivimos en santidad, no tendremos posibilidad de entrar al cielo. Dice claramente la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué significa santificarse? ¿Qué significa o cómo es que nosotros podemos ir logrando el crecimiento espiritual? Voy a recalcarles una cosa, hermanos, que ya he hablado, pero que es menester que la mencione cada vez que se necesite. Los tres elementos básicos de la salvación. ¿De qué se compone la salvación? Hay tres elementos básicos que la componen. Antes de decírselos, hermanos, les voy a decir esto. La salvación, hermanos, no es un proceso. No es un proceso. El ser salvos no es algo que tenemos que ir logrando poco a poco, no. La salvación es un hecho que se realiza una vez. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios y decide entregar su vida a Jesucristo, y el poder perdonador de Jesucristo desciende sobre esa persona, en ese momento recibe la salvación. En ese momento la persona queda convertida en nueva criatura. Amén. Aleluya. Entonces la salvación no es un proceso, es un hecho consumado, que se realiza en un momento, en un instante. Usted no fue salvo poco a poco. Yo no fui salvo poco a poco. Yo fui salvo el día que el Señor me salvó. Aleluya. Usted fue salvo el día que el Señor le salvó. ¿Me entienden? Ahora bien, después de haber recibido la salvación, sí es un hecho que tenemos que entrar en la etapa del proceso del cual les voy a hablar esta noche. Y antes déjeme decirle los tres elementos básicos de la salvación. La salvación, hermanos, cuando recibimos la salvación, nosotros recibimos tres cosas, que son las que incluyen o las que conforman la salvación. Nosotros recibimos la justificación. Nosotros recibimos, hermanos, la redención. Y nosotros recibimos la santificación. Esas tres cosas las recibimos en el momento que son salvos, que fuimos salvos. ¿Qué significan cada una de ellas? No se las voy a explicar con amplitud, porque me quiero concentrar en lo que en esta noche quiero compartirles. Pero primero, la justificación. ¿Qué significa ser justificados? Si usted lee Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo éramos pecadores, y como pecadores estábamos condenados a la condenación del infierno. Amén. Amén. Pero el día que nos arrepentimos y que el Señor Jesucristo nos perdonó todos nuestros pecados, en ese momento, hermanos, dejamos de ser pecadores. Hasta antes de que nos arrepintiéramos, cada vez que nosotros pretendíamos presentarnos delante del Padre, el Padre nos veía como lo que éramos, viles pecadores, y no nos podía aceptar. ¿Por qué? Porque Dios no comulga con el pecado. Él no está de acuerdo con el pecado. Y por causa de los pecados que usted y yo practicábamos y en los cuales vivíamos, el Padre no nos podía mirar con buenos ojos. ¿Pero qué pasó? En el momento que nos arrepentimos y que el Señor Jesucristo con su sangre vino y nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Qué sucede cuando una persona es salva? ¿A qué es comparable el momento de la salvación? Ya se los he dicho varias veces. A un niño que recién nace. Es un nuevo nacimiento. Entonces, en el momento que fuimos limpios de todos los pecados, miren, como que el Señor Jesucristo nos tomó las manos y nos lo presenta delante del Padre. Entonces, a partir de ahí, ¿qué mira el Padre? Ya no sigue mirando al mismo pecador y perdido. Ahora ve un niño recién nacido que no tiene pecado. Esa es la justificación. Amén. Amén. Esa es la justificación. Ahora, en el momento que el Señor nos perdonó, hermanos, quitó la vida vieja y nos coloca una nueva vida, convirtiéndonos en nueva criatura, como 2 de Corintios 5:17 dice. Su vida cambió, su vida fue redimida, fue transformada. Entonces ahí entra la redención, ahí entra el cambio. Su vida ha sido transformada. Por eso yo le hago énfasis que usted nunca ande declarando salva a una persona si no hay cambio en ella, si no hay evidencia de su salvación. Amén.
Ahora bien, entonces nos redimió, nos cambió, nos convirtió en nuevas criaturas. Pero también nos santificó. La palabra santificación quiere decir separados. Nosotros vivíamos en el mundo de pecado. Cuando nos arrepentimos, el Señor Jesucristo nos tomó de ese mundo de pecado. Nos sacó de ahí, de ese lodo cenagoso, y nos puso en un lugar santo. Nos puso en el camino de la santidad. Entonces nos separó del pecado para colocarnos en el camino de la santidad. Nos hizo santos. Amén. Esa es la santificación. ¿Me entendieron? Ahora bien, la santificación, hermanos, tiene dos componentes. En el momento en que fuimos salvos, cuando el Señor nos sacó del lodo cenagoso y nos coloca en el sendero de vida como estamos ahora, hermanos, en ese momento se efectuó lo que se llama la santificación instantánea. Instantáneamente fuimos santos. Amén. Aleluya. Pero a partir de ahí entra otra fase también de la santificación, que es justamente la que le corresponde a usted y me corresponde a mí en la medida que vamos caminando ahora en el camino de la santidad. A esa etapa de la santidad se le llama la santificación progresiva. Amén. Aleluya. Y entonces en esa santificación progresiva es en la que tenemos que ir en la medida que vamos caminando paso a paso, hermanos, tenemos que ir aprendiendo a caminar correctamente. Ahí es donde entra el concepto bíblico de Primera de Juan, cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora ya caminando en el camino de santidad, caminando en el camino de Dios, ahora sí ya tenemos conciencia de lo que es pecado, cosa que no la teníamos antes. Amén. Como les comentaba anoche allá en Impur, antes, por ejemplo, si usted era blasfemo, cada vez que decía todas esas maldiciones le daba lo mismo. ¿No es cierto? Hasta se gozaba cuando las decía. Hay personas que cuando hablan de esa manera, si no hablan maldiciones, no se sienten a gusto. Y usted tal vez era una persona así. Cuando usted cometía otra clase de pecados, por ejemplo, si alguna vez se llegó a robar algo, pues usted sabía que hurtar no es bueno, pero a usted le daba lo mismo. Aleluya. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque decía, hay que vivir de los tontos. Así dicen los que se apoderan de lo que no les corresponde. Entonces, así por el estilo. Si usted cometía algún otro tipo de pecado, que usted sabía que era pecado, pero no le importaba, no tenía conciencia de eso, ¿no es cierto? Pero ahora que usted ya es cristiano, que ya todos sus pecados han sido borrados con la sangre de Cristo, usted y yo ya debemos de tener conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, y tratar de evitar hasta donde no sea posible el seguir haciendo lo malo y de aquí en adelante hacer lo bueno. Entonces, ¿cómo podemos ir logrando ese proceso, hermanos? Bueno, este pasaje que acabamos de leer es uno de los varios pasajes en las Escrituras que nos ayudan para ir caminando en el camino de la santidad. Así que vamos a ir examinándolo en el nombre del Señor. Primero la frase del verso 23, que quiero que todos la digan en voz alta, por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo le voy a decir que este pasaje no comienza ahí en el 23. Este pasaje comienza en el versículo 17. Pero no quise utilizar los versos 17 al 22, porque si ustedes lo leen después en casa, se va a dar cuenta que esos versos tratan acerca de lo que era nuestra vida cuando todavía no éramos cristianos. Cómo vivíamos, cómo la carne mandaba, cómo nosotros, hermanos, hacíamos las cosas que hacíamos. Entonces, estoy comenzando en el versículo 23 porque lo que me estoy proponiendo compartirles es cómo nosotros debemos ahora ir caminando en ese proceso de la santidad progresiva. Lo primero que tenemos que hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Amén. Ya le he dicho lo que significa renovarse en el aspecto espiritual. El renovarse significa tomar decisiones firmes. Aleluya. Usted tiene que plantarse, si es posible, frente al espejo. Y ahí en el espejo, al mirar su figura reflejada, tiene que decirle a esa figura, tiene que plantarse ahí, por ejemplo, a Héctor. Y Héctor decirle: Héctor, tú fuiste así, fuiste asá, pero ahora Cristo te ha convertido en una nueva criatura. Así que Héctor, de aquí en adelante, tú tienes que tomar decisiones firmes. Amén. Amén. Aleluya. ¿Y qué clase de decisiones? Decisiones buenas, por supuesto. Amén. Amén. Se tiene que decírselo a sí mismo. Ya no debe seguir buscando la ayuda de Dios, porque Dios ya le dio toda la ayuda que usted necesitaba.